Capítulo 1. Sombras en el bosque. El tren traqueteó en su marcha lenta, serpenteando entre las colinas que rodeaban el pequeño pueblo. A medida que avanzaba, las ventanas comenzaron a reflejar un paisaje oscuro, donde los árboles se elevaban como centinelas en la noche, sus copas entrelazándose para formar un dosel que ocultaba la luz de la luna. Carmen se inclinó sobre el cristal, su rostro pálido y sus ojos verdes fijos en el vacío. Cada sacudida del vagón era un recordatorio de lo lejos que estaba de casa, de lo lejos que había huido. El altavoz crepitó anunciando la próxima parada. El nombre del pueblo apenas se escuchó con claridad, pero a Carmen no le importaba. Ella sabía que estaba cerca. Sentía una extraña mezcla de alivio y aprensión, como si su llegada a ese lugar marcara el inicio de algo que llevaba mucho tiempo evitando. En su bolso de cuero desgastado, entre papeles arrugados y un par de libros, estaba la carta que había recibido hacía meses. Una carta que no reconocía, pero que hablaba de cosas que nadie más podía saber. Cuando el tren finalmente se detuvo, Carmen bajó al andén de madera, donde el viento cortante de otoño le azotó la cara. El aire era húmedo, cargado con el olor a tierra mojada y hojas podridas. Pocos pasajeros descendieron. Algunos parecían lugareños que regresaban de una breve escapada, otros, viajeros que, como ella, buscaban algo más que un destino en el mapa. El pequeño edificio de la estación estaba pobremente iluminado, y un hombre mayor con una linterna hacía señas para guiar a los recién llegados hacia la salida. Carmen se ajustó la bufanda y comenzó a caminar hacia la pensión que había reservado. Las calles del pueblo estaban desiertas, salvo por un par de faroles parpadeantes y el ruido ocasional de una puerta cerrándose en la distancia. A medida que avanzaba, sus pasos resonaban con fuerza en el silencio. Era como si todo el lugar estuviera conteniendo la respiración, esperando algo que aún no había sucedido. En un cruce, justo antes de llegar al puente que llevaba a la pensión, Carmen oyó un murmullo. Se detuvo en seco, girando lentamente la cabeza. No había nadie a la vista. Solo los árboles que se amontonaban más allá de las casas, sus ramas meciéndose al ritmo de un viento que ella no sentía. Por un momento pensó en regresar a la estación y tomar el siguiente tren, pero sabía que no podía. Había algo aquí, algo que debía entender, aunque la idea misma la llenara de un miedo inexplicable. Al llegar a la pensión, la dueña la recibió con una sonrisa forzada y un breve comentario sobre lo poco habitual que era recibir huéspedes en esta época del año. Carmen trató de parecer despreocupada, pero no pudo evitar notar cómo la mujer evitaba mirar hacia las ventanas y cómo bajaba la voz al mencionar el bosque. Al subir las escaleras hasta su habitación, Carmen oyó un ruido distante, como un crujido prolongado. Se giró, pero el pasillo estaba vacío. Su habitación era sencilla, con muebles antiguos y una lámpara de techo que emitía una luz tenue. Carmen dejó su bolso sobre la cama y cerró la ventana, asegurándose de que las cortinas cubrieran cualquier espacio que pudiera dejar pasar la oscuridad exterior. Luego se sentó en la cama, sacó la carta de su bolso y la desplegó una vez más. Las palabras estaban escritas a mano, con una caligrafía que parecía tan familiar como extraña. Hablaban de un grito. Un grito que solo ella podía reconocer. Carmen cerró los ojos, tratando de recordar. Pero los recuerdos estaban enterrados, difusos como las sombras que se arrastraban por las paredes. Sabía que no podría dormir, así que decidió dar un paseo por el pueblo, esperando que el aire fresco la ayudara a aclarar sus pensamientos. Salió de la pensión, cerrando la puerta con cuidado, y comenzó a caminar en dirección a la plaza principal. El pueblo era más pequeño de lo que había imaginado. Apenas unas docenas de casas, una iglesia de piedra con un campanario inclinado, y una plaza central con bancos de hierro y un par de árboles que se retorcían bajo la brisa nocturna. Todo parecía detenido en el tiempo. Carmen se sentó en uno de los bancos, sintiendo el frío del metal a través de su abrigo. Cerró los ojos por un momento, dejando que el silencio la envolviera. Y entonces lo escuchó. No era un grito humano. Tampoco un animal. Era un sonido largo, agudo, que parecía surgir desde las entrañas del bosque. Carmen abrió los ojos de golpe, mirando hacia el horizonte donde los árboles formaban un muro oscuro. Su corazón latía con fuerza mientras se ponía de pie. Por un instante dudó si realmente lo había escuchado. Quizá era su mente jugándole una mala pasada. Pero el sonido se repitió, más cercano esta vez. Antes de que pudiera reaccionar, un hombre apareció a su lado.
Era alto con una chaqueta que parecía más adecuada para la ciudad que para este lugar perdido en las montañas. Llevaba una cámara colgada al cuello y un cuaderno en la mano. «¿Lo escuchaste, verdad?», preguntó en voz baja, como si temiera que alguien más pudiera oírlo. Carmen lo miró con recelo. No había notado su presencia hasta ese momento. El hombre no esperó a que ella respondiera. Rubén García se presentó extendiendo una mano. «Periodista». Carmen dudó un momento, pero finalmente estrechó su mano. Carmen respondió simplemente. «No eres de aquí, ¿verdad?», inquirió Rubén, observándola con interés. «Yo tampoco. Estoy investigando, ya sabes, ese sonido. Llegué hace unos días, pero parece que nadie quiere hablar del tema. Todos actúan como si no pasara nada». Carmen apartó la mirada, fijándola en la línea de árboles que bordeaba el pueblo. Algo en la voz de Rubén, su determinación y su curiosidad, la hizo sentir que no estaba sola en esto. Pero también la inquietó. Si él estaba aquí, si había llegado antes que ella, significaba que no era la única en buscar respuestas. Y eso podía complicarlo todo. Rubén siguió hablando sin darse cuenta de que Carmen apenas lo escuchaba. «Dicen que lleva años sucediendo. Que cada cierto tiempo, cuando la luna está en lo más alto, se escucha ese grito. Nadie sabe qué lo causa, pero hay quienes juran haber visto cosas en el bosque». Carmen sintió un escalofrío, pero no era por las palabras de Rubén. Era por la sensación de que algo la observaba desde la distancia. Volvió a mirar hacia los árboles, y por un breve instante, creyó ver una sombra moviéndose entre los troncos. Parpadeó, y la sombra había desaparecido. «¿Estás bien?», preguntó Rubén, notando su expresión. «Sí, estoy bien», murmuró Carmen, aunque no estaba segura de creerlo. «Mira, sé que esto puede parecer una locura», continuó él, «pero creo que hay algo ahí afuera. Algo que el pueblo entero está tratando de ocultar. Si trabajamos juntos podríamos descubrir qué está pasando. Podría ser la historia de mi vida. Y tal vez, bueno, podrías encontrar las respuestas que buscas». Carmen lo miró, sorprendida por sus palabras. No le había contado nada, pero él parecía intuir que estaba allí por algo más que simple curiosidad. Antes de que pudiera responder, un nuevo grito resonó en la noche. Esta vez fue tan fuerte y tan cercano que hizo temblar las hojas de los árboles y el suelo bajo sus pies. Carmen y Rubén intercambiaron una mirada, y sin decir nada más, comenzaron a caminar hacia el bosque. El sonido aún resonaba en sus oídos, un eco que parecía llamarlos, invitándolos a adentrarse en la oscuridad. Capítulo 2. Ecos del pasado. Carmen despertó con los primeros rayos del amanecer filtrándose por la ventana. Aún recordaba con claridad el extraño grito que había escuchado la noche anterior. Decidida a encontrar respuestas, se dirigió a la cafetería del pueblo. Allí Rosa, la dueña, le sirvió un café y, después de un breve intercambio, mencionó un nombre: Esteban. Según Rosa, era un hombre que vivía al borde del bosque, alguien que parecía saber más de lo que decía. Mientras Carmen reflexionaba sobre esta información, Rubén llegó a la cafetería. Su entusiasmo por investigar lo sucedido era evidente. Carmen y él decidieron buscar juntos a Esteban. En el camino, Rubén relató cómo había visto a varios hombres con linternas cerca del bosque la noche anterior. A medida que caminaban, la tensión crecía. Nadie más en el pueblo parecía dispuesto a hablar del tema, y todo apuntaba a que Esteban era su única pista. Al llegar a la cabaña del anciano, encontraron la puerta entreabierta. Dentro Esteban los esperaba, rodeado de mapas y viejos documentos. Su mirada, fija en el bosque a través de la ventana, era penetrante. «Lo que buscan no tiene respuesta fácil», dijo con voz baja, antes de señalar una serie de papeles en su mesa. «Si quieren saber más, empiecen aquí. Pero les advierto, algunas preguntas no deberían hacerse». Carmen y Rubén intercambiaron una mirada. Aunque inquietos, sabían que esas notas podrían ser la clave para desentrañar el misterio que había traído a ambos a este lugar. Capítulo 3. La caverna. El bosque estaba sumido en un silencio opresivo. Carmen y Rubén seguían el camino que Esteban había marcado en el viejo mapa. La luz del día apenas lograba atravesar las densas copas de los árboles, creando sombras que bailaban a su alrededor.
A cada paso, Carmen sentía que el aire se hacía más pesado, como si el lugar mismo estuviera en guardia, observándolos. Rubén caminaba unos pasos por delante sujetando el mapa con una mano y su cámara con la otra. De vez en cuando se detenía para tomar una fotografía, murmurando algo sobre la importancia de documentar todo. Carmen, en cambio, apenas podía concentrarse. Sus pensamientos iban y venían, recordando fragmentos de la carta que había recibido meses atrás, esa que mencionaba el grito y la desaparición de personas. Lo que en un principio había parecido una historia absurda comenzaba a cobrar un sentido aterrador. ¿Estás segura de que queremos llegar a esa caverna?, preguntó Rubén, rompiendo el silencio. No lo sé, respondió Carmen con sinceridad. Pero si lo que dijo Esteban es cierto, ahí encontraremos respuestas. Rubén asintió aunque su expresión mostraba duda. Continuaron avanzando, el camino cada vez más difícil de seguir. Los árboles parecían cerrarse a su alrededor, y pronto el mapa dejó de ser útil. Sin embargo, Carmen sentía que estaba yendo en la dirección correcta, como si algo en su interior le indicara el camino. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegaron a un claro donde el suelo se hundía en una oscura apertura. La caverna no era grande, pero su entrada tenía un aspecto antiguo, como si hubiera estado allí desde tiempos inmemoriales. Rubén se acercó con cautela, encendiendo una linterna. No parece que haya mucha profundidad, dijo, aunque su voz traicionaba un leve temblor. Carmen no respondió. Simplemente miró la entrada, sintiendo que algo en ese lugar le resultaba inquietantemente familiar. Se agachó para entrar, seguida de cerca por Rubén. Dentro de la caverna, la temperatura descendió de inmediato. El aire era frío y húmedo, y el eco de sus pasos llenaba el espacio. Las paredes estaban cubiertas de marcas extrañas, símbolos tallados que Carmen no podía reconocer. Rubén apuntó su linterna hacia una de las inscripciones. ¿Has visto algo así antes?, preguntó. Carmen negó con la cabeza, pero un leve recuerdo cruzó su mente. Algo enterrado en su memoria, un destello de imágenes que no lograba comprender. Antes de que pudiera profundizar en sus pensamientos, Rubén le hizo una seña para que mirara hacia adelante. En el fondo de la caverna, bajo una capa de polvo y pequeñas rocas, había un objeto reluciente. Carmen se acercó y lo recogió. Era un colgante de metal desgastado con un símbolo que le resultaba inquietantemente familiar. Lo sostuvo entre sus dedos, sintiendo que su corazón latía con fuerza. ¿Qué es eso?, preguntó Rubén, acercándose para verlo de cerca. No lo sé, murmuró Carmen, pero creo que esto era de mi hermano. Rubén levantó una ceja, sorprendido. ¿Tu hermano? Carmen respiró hondo, sabiendo que tendría que explicar algo que llevaba años tratando de olvidar. Mi hermano desapareció hace muchos años. Nunca supimos qué pasó con él. Esta podría ser una de las cosas que llevaba ese día. Rubén la miró con expresión grave, pero no dijo nada. Ambos permanecieron en silencio por un momento, hasta que un sonido repentino los hizo girar la cabeza. Algo crujió en la oscuridad, como si una piedra se hubiera movido. ¿Escuchaste eso?, susurró Carmen. Rubén asintió, apagando la linterna para escuchar mejor. Por un instante el silencio fue absoluto. Luego un eco bajo y lejano resonó en las profundidades de la caverna. Era un sonido que no era ni animal ni humano, pero que erizaba la piel. Tenemos que salir de aquí, dijo Rubén, con un tono más firme. Ahora. Carmen asintió, aún sosteniendo el colgante en su mano. Ambos retrocedieron lentamente hacia la salida, con la linterna encendida solo lo suficiente para evitar tropezar. Al salir de la caverna, el aire frío del bosque les pareció casi cálido en comparación con lo que habían sentido dentro. ¿Qué crees que era eso?, preguntó Rubén, mientras recogía el mapa que había dejado a un lado. Carmen no respondió. Estaba mirando el colgante, limpiándolo con el borde de su abrigo. Algo dentro de ella le decía que ese pequeño objeto era mucho más importante de lo que parecía. Necesitamos hablar con Esteban otra vez, dijo finalmente. Rubén asintió, aunque claramente no estaba convencido. Sin embargo, antes de que pudieran dar un paso hacia el pueblo, el eco del sonido volvió a resonar. Esta vez no provenía de la caverna, sino del bosque a sus espaldas. Carmen y Rubén intercambiaron una mirada, y sin decir una palabra más, comenzaron a correr. Capítulo 4.
Revelaciones a medianoche. Cuando Carmen y Rubén volvieron al pueblo tras su encuentro en la caverna, el sol ya comenzaba a ocultarse tras las colinas. Las calles, que apenas contaban con unos cuantos transeúntes durante el día, se vaciaron por completo al caer la tarde. Las puertas y ventanas de las casas se cerraron con fuerza, como si los habitantes quisieran aislarse de lo que estaba a punto de suceder afuera. Rubén dejó escapar un largo suspiro al pasar frente a la cafetería, ahora cerrada, y miró de reojo a Carmen. «Deberíamos descansar», sugirió él. «Mañana podríamos». «No. No quiero esperar», interrumpió Carmen, su voz baja pero firme. «Quiero entender qué significa esto». Sacó el colgante del bolsillo de su abrigo y lo sostuvo bajo la luz de un farol. La pieza metálica brillaba tenuemente como si guardara un secreto propio. Carmen no podía apartar la vista de él, en su mente el rostro de su hermano pequeño se formaba con claridad, como un recuerdo arrancado de las sombras. Era una imagen que no veía desde hacía años, desde el día en que él desapareció sin dejar rastro. Rubén la observó en silencio. Aunque seguía pensando en su artículo, en la historia que podría publicar, no podía ignorar la intensidad del dolor en los ojos de Carmen. Era evidente que lo que ella buscaba no era solo una explicación a los ruidos en el bosque, sino algo mucho más profundo. Tal vez una despedida. Tal vez un cierre. Bien, dijo Rubén finalmente. Pero al menos volvamos a la pensión. Es peligroso estar en la calle ahora. Podemos analizar las marcas que encontramos en la caverna y ver si podemos conectarlas con lo que sea que está pasando. Carmen asintió, sabiendo que él tenía razón. La última vez que escuchó aquel extraño grito, algo en su interior se agitó de una manera que no lograba entender. No quería volver a sentirlo, no hasta estar más preparada. En la pensión, el pequeño escritorio de la habitación de Carmen se llenó rápidamente de notas, fotos y dibujos. Rubén desplegó las imágenes que había tomado en la caverna, las inscripciones en las paredes, las líneas curvas que parecían formar patrones. También sacó su laptop, aunque la conexión a internet era débil, y trató de buscar referencias que pudieran darles pistas. Mientras tanto, Carmen estudiaba el colgante pasándolo entre los dedos como si el tacto pudiera darle respuestas. «Mira esto», dijo Rubén, señalando la pantalla de su laptop. «Las marcas que vimos se parecen mucho a algunos símbolos antiguos usados por culturas precolombinas. Pero hay algo raro, también hay elementos que no coinciden con ningún registro conocido». «¿Quieres decir que alguien más las modificó?», preguntó Carmen. Rubén asintió. «Podría ser. O tal vez esta región tiene un legado cultural del que no sabemos nada. Pero lo importante es que estas marcas no están ahí por casualidad». Carmen miró los dibujos y luego desvió la vista hacia la ventana. Afuera, la oscuridad era completa, y el único sonido que llegaba era el murmullo del viento. «¿Qué crees que buscaban esas personas con linternas?», preguntó Carmen, volviendo a mirar a Rubén. «No lo sé», admitió él. «Pero está claro que no somos los únicos interesados en lo que pasa aquí». La conversación se detuvo cuando un ruido extraño resonó fuera de la pensión. Un crujido, seguido por lo que parecía un murmullo lejano. Carmen y Rubén intercambiaron una mirada antes de que ambos se levantaran de sus sillas. Se acercaron a la ventana con cuidado, apartando apenas las cortinas. A través del cristal, vieron sombras moviéndose en la calle. Personas, al parecer, con capas oscuras que se deslizaban entre las casas. Sus pasos eran lentos, casi deliberados, y llevaban pequeñas linternas que iluminaban apenas el suelo frente a ellos. El corazón de Carmen comenzó a latir más rápido. Esas personas no parecían aldeanos, y tampoco parecían estar patrullando. Era como si buscaran algo específico. «¿Crees que tienen que ver con el grito?», susurró Rubén. «No lo sé», respondió Carmen, «pero no parecen tener buenas intenciones». Se quedaron observando por varios minutos. Las figuras desaparecieron en la dirección del bosque, y el silencio volvió a reinar en la calle. Carmen respiró hondo y se apartó de la ventana, tratando de calmarse. «Esto no es normal», murmuró, más para sí misma que para Rubén. «Tienes razón», dijo él. «Y eso solo significa que estamos más cerca de encontrar algo importante». Carmen miró de nuevo el colgante. Por un momento, recordó la voz de su madre diciéndole que no se acercara al bosque, que no cruzara ciertos límites.
Nunca entendió por qué era tan estricta con eso, pero ahora sentía que tal vez su madre sabía más de lo que dejó entrever. «Hay algo más que necesito decirte», comenzó Carmen. «Antes de que mi hermano desapareciera, mi madre nos advirtió sobre este lugar. Dijo que aquí sucedían cosas que no debíamos tratar de entender. Y aún así, algo nos atrajo. Esa noche, cuando él se perdió, estábamos jugando cerca del bosque. Escuchamos un ruido, un grito, y él se adelantó. Yo me quedé atrás. Cuando fui a buscarlo, ya no estaba». Rubén escuchó con atención, su rostro serio. «¿Crees que el grito que escuchaste esa vez es el mismo que oímos ahora?», preguntó. «No lo sé», respondió Carmen. «Pero tengo la sensación de que están conectados». La conversación se interrumpió de nuevo, esta vez por un sonido aún más claro. Era un golpe en la puerta de la pensión. Ambos se miraron tensos antes de bajar las escaleras. Cuando abrieron la puerta, se encontraron con Esteban. Su rostro estaba pálido, y sus ojos se movían rápidamente de un lado a otro. Parecía nervioso, casi asustado. «Necesito hablar con ustedes», dijo entrando sin esperar invitación. Rubén cerró la puerta detrás de él, mientras Esteban caminaba hacia la sala y se sentaba en una de las sillas de madera. «No sé si deberían seguir investigando esto», comenzó Esteban. «Hay cosas que es mejor dejar enterradas». «Pero tú sabes lo que está pasando», dijo Carmen, dando un paso al frente. «Si hay algo que puedas decirnos, cualquier cosa». Esteban la miró con seriedad. «Hace muchos años, cuando yo era joven, ocurrió algo similar. Estos sonidos, estas desapariciones, no son nuevas. Pero no son naturales. Hay algo en el bosque, algo que despierta cada cierto tiempo. Los que escuchan el grito y tratan de entenderlo, nunca vuelven iguales». Rubén tomó notas rápidas en su libreta, pero Carmen apenas podía escuchar las palabras. Su mente seguía fija en el colgante, en las marcas de la caverna, en el rostro de su hermano. Había algo en las palabras de Esteban que resonaba profundamente en ella, como si confirmaran lo que siempre había sospechado. «¿Entonces, qué hacemos?», preguntó Rubén. Esteban no respondió de inmediato. En su lugar, sacó un pequeño libro de su abrigo y lo puso sobre la mesa. «Tomen esto», dijo. «Aquí hay registros de lo que sucedió en el pasado. Tal vez les ayude. Pero tengan cuidado. Cuanto más se acerquen a la verdad, más peligrosa será». Sin esperar respuesta, se levantó y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se volvió hacia ellos una última vez. «El grito es solo el principio. Hay algo más grande detrás. Algo que no quieren que descubran». Y con esas palabras desapareció en la noche. Carmen y Rubén se miraron, sabiendo que no podían retroceder ahora. Las piezas comenzaban a encajar, y aunque la incertidumbre crecía, también lo hacía la necesidad de seguir adelante. Capítulo 5. Encuentros y desencuentros. La mañana llegó silenciosa, como si el pueblo entero estuviera conteniendo el aliento. Carmen se despertó con el cuerpo tenso y la mente cargada de preguntas. Las palabras de Esteban resonaban en su cabeza: el grito es solo el principio. Aunque él les había dejado aquel pequeño libro con registros antiguos, lo que más le inquietaba era la advertencia implícita en su voz. Mientras se vestía, Carmen decidió que era hora de buscar respuestas directamente de las personas que vivían en el pueblo. Tenían que saber algo, aunque no quisieran admitirlo. En la planta baja de la pensión, encontró a Rubén revisando el libro que Esteban les dejó. Había papeles esparcidos por la mesa, notas rápidas, mapas, fotos que habían tomado en la caverna. Él levantó la vista cuando Carmen apareció en la sala. «¿Dormiste algo?», preguntó, aunque la expresión en su rostro indicaba que sabía la respuesta. «No mucho. ¿Y tú?». Rubén negó con la cabeza. Había círculos oscuros bajo sus ojos, pero su energía seguía intacta. «Estuve leyendo esto toda la noche. Algunas cosas tienen sentido, otras son simplemente inquietantes». Carmen tomó una silla y se sentó frente a él, cogiendo el libro de su mano. Las páginas estaban llenas de notas garabateadas, diagramas de símbolos y descripciones de sucesos que databan de décadas atrás. La mayoría hablaba de ruidos nocturnos, desapariciones y, lo más extraño, un grupo de personas que siempre parecía estar presente cuando ocurrían estos eventos.
Una especie de culto que, según Esteban, llevaba años protegiendo o tal vez sirviendo a lo que provocaba el grito. ¿Crees que ese grupo es real?, preguntó Carmen, hojeando el libro. No lo sé, pero algunas cosas encajan. Anoche vimos a esas figuras en la calle, y en el pasado mencionan algo parecido. Si Esteban tiene razón, no somos los únicos buscándolo. Carmen cerró el libro con cuidado y se puso de pie. Si esas personas están protegiendo algo, tal vez el alcalde sepa más. Es la única figura de autoridad aquí, y no parece interesado en que la gente hable de lo que está pasando. Rubén frunció el ceño. No le entusiasmaba la idea de hablar con alguien que claramente quería mantener el status quo, pero no tenían muchas opciones. Bien, vamos a buscarlo. Pero si nos pone trabas, tendremos que buscar otra manera. La oficina del alcalde no estaba lejos. Era un pequeño edificio de piedra en la plaza central, con una puerta de madera y ventanas con cortinas gruesas que apenas dejaban pasar la luz. Al llegar, encontraron al alcalde sentado detrás de un escritorio, un hombre mayor con cabello ralo y expresión cansada. Cuando Carmen y Rubén se presentaron, él los observó con desconfianza. No sé qué piensan que está pasando aquí, dijo el alcalde, acomodándose en su silla, pero les aseguro que no hay nada fuera de lo normal. Solo son historias que los viejos han contado durante años. Rubén no se dejó intimidar. Sacó el libro y lo dejó sobre la mesa del alcalde. Esto dice lo contrario. Aquí hay registros que hablan de desapariciones, de ruidos extraños y de personas que parecen estar involucradas en algo más grande. Usted sabe algo y es mejor que nos lo diga ahora. El alcalde miró el libro con expresión seria, pero no lo tocó. Su mandíbula se tensó y durante un momento el silencio llenó la sala. Finalmente suspiró y entrelazó las manos sobre el escritorio. Lo que ustedes están buscando no les va a traer nada bueno, dijo en voz baja. Es cierto que hemos tenido problemas en el pasado. Ruidos, desapariciones. Pero lo que no entienden es que no se puede luchar contra esto. No se puede detener. Lo único que podemos hacer es mantener la calma y seguir adelante. ¿Y ese grupo?, preguntó Carmen. El culto del que se habla en los registros, ¿ellos qué papel juegan? El alcalde la miró fijamente con una mezcla de enfado y resignación. No hay ningún culto, dijo, aunque su tono de voz no convencía a ninguno de los dos. Solo personas que creen en cosas que no deberían. Si quieren mi consejo, terminen su estadía aquí y váyanse. Algunos misterios es mejor dejarlos sin resolver. Carmen y Rubén salieron de la oficina sintiendo que el alcalde les había dicho solo una parte de la verdad. La idea de que un grupo en el pueblo estaba involucrado directamente con los ruidos y las desapariciones les resultaba cada vez más plausible. Aunque el alcalde lo negara, las pruebas estaban ahí, en los registros, y ahora en lo que habían visto ellos mismos. Al regresar a la pensión, Carmen sintió que la tensión en el aire había aumentado. Tal vez era solo su imaginación, pero todo el pueblo parecía más callado, más sombrío. Las pocas personas que caminaban por las calles lo hacían con prisa, sin mirarse unas a otras, como si temieran que quedarse afuera demasiado tiempo atrajera algo que preferían evitar. Esto no tiene sentido, dijo Carmen al entrar en la sala común de la pensión. Todos aquí saben algo, pero actúan como si no pudieran decirlo. Es como si estuvieran protegiendo un secreto que les aterra tanto como a nosotros. Rubén se dejó caer en un sofá, mirando hacia el techo. Tiene sentido. Si este pueblo ha estado lidiando con esto durante décadas, se han acostumbrado a vivir con miedo. Y cuando alguien aparece para hacer preguntas, prefieren callar antes que enfrentarlo. Carmen asintió lentamente. Todo estaba claro, si querían descubrir la verdad, tendrían que buscar más allá de lo que los habitantes estuvieran dispuestos a admitir. El libro que Esteban les había dado era un comienzo, pero aún faltaban piezas importantes. Si el alcalde no iba a hablar y los aldeanos seguían en silencio, tal vez debían enfocarse en el bosque, en la caverna y en las marcas que encontraron. Sin embargo, Carmen no podía ignorar la creciente sensación de que estaban siendo observados. Cuando cruzó la mirada con Rubén, supo que él sentía lo mismo. Había algo más en este pueblo, algo que iba más allá de los ruidos o las desapariciones. Algo que estaba empezando a acercarse. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Rubén con un tono que sonaba más resignado que curioso.
Esperamos la noche, respondió Carmen. Y volvemos al bosque. Ahí es donde encontraremos nuestras respuestas. Rubén asintió, aunque el cansancio era evidente en sus ojos. La noche caería pronto y con ella, el grito volvería a escucharse. Pero esta vez, Carmen no pensaba retroceder. Este pueblo, este misterio, tenía demasiadas conexiones con su pasado. No podía detenerse ahora, no después de lo que habían descubierto. En el fondo sabía que lo peor estaba aún por venir. Capítulo 6. La noche del segundo grito. El pueblo estaba sumido en la oscuridad cuando Carmen y Rubén se adentraron de nuevo en el bosque. Con cada paso el aire se volvía más frío y denso, como si el propio bosque les advirtiera que retrocedieran. A medida que avanzaban hacia la caverna, el recuerdo del grito anterior llenaba sus pensamientos. Ambos llevaban linternas y la grabadora de Rubén, pero el silencio del bosque los hacía sentir vulnerables. Al llegar a la entrada de la caverna, Carmen notó que las marcas en las paredes eran más profundas que antes, como si alguien las hubiera tallado de nuevo. El eco del lugar amplificaba cualquier ruido que hicieran, aumentando su inquietud. Mientras Rubén tomaba fotos de las inscripciones, un nuevo sonido resonó en la caverna. No era un grito, sino un murmullo bajo y rítmico como un canto lejano. ¿Escuchaste eso?, preguntó Carmen en voz baja. Rubén asintió, apagando la linterna para escuchar mejor. Las voces parecían provenir de las profundidades. Siguieron el sonido con cautela hasta que llegaron a una cámara más amplia. Allí encontraron un altar de piedra y encima, una figura tallada, un rostro con la boca abierta, como si estuviera gritando eternamente. Carmen sintió un escalofrío. Esa imagen le resultaba familiar, como si ya la hubiera visto antes, quizá en las pesadillas que la habían perseguido desde niña. De repente un resplandor apareció por uno de los pasillos. Carmen y Rubén se ocultaron tras unas rocas. Vieron como varias figuras vestidas con túnicas entraban en la cámara portando velas. Uno de ellos colocó un objeto sobre el altar, un colgante idéntico al que Carmen había encontrado. Las figuras comenzaron a entonar un canto más fuerte, llenando el lugar de un calor extraño. Carmen sintió que el colgante en su bolsillo vibraba. La conexión entre los dos objetos era innegable. Miró a Rubén y le indicó que debían retroceder antes de que los descubrieran. Con movimientos silenciosos, ambos comenzaron a alejarse, cuidando de no hacer ruido. El grito, más fuerte que nunca, resonó cuando alcanzaron la entrada de la caverna. Sin detenerse a mirar atrás, corrieron hacia el bosque, conscientes de que se estaban acercando a una verdad inquietante y peligrosa. Capítulo 7. El umbral del grito. La noche había caído con una oscuridad que parecía más densa que nunca. Carmen y Rubén se encontraban en el bosque, siguiendo un sendero que parecía más un laberinto de raíces y sombras. A pesar de que la luna brillaba con fuerza, las copas de los árboles la ocultaban casi por completo. La linterna de Rubén era su única guía en medio de la penumbra. ¿Estás segura de esto?, preguntó Rubén, tratando de mantener la calma, aunque era evidente que estaba nervioso. Carmen no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en el colgante que tenía en la mano, el mismo que había encontrado en la caverna días atrás. Desde que lo había tomado, había sentido una conexión extraña con el objeto. Aquel colgante parecía atraerla hacia este lugar, como si supiera algo que ella no. Finalmente respondió: «No sé si estoy segura. Solo sé que tenemos que llegar hasta el final». El bosque se tornaba más extraño a medida que avanzaban. Las sombras parecían moverse por el rabillo del ojo, aunque cuando Carmen y Rubén giraban la cabeza no veían nada. El aire se sentía denso, cargado de algo que no era natural. Rubén trataba de mantenerse concentrado, enfocando la luz de su linterna en el suelo para no tropezar. Mientras Carmen sostenía el colgante con más fuerza, como si temiera que se le escapara. De pronto el sonido de sus pasos fue eclipsado por un eco distante, un canto bajo y rítmico que provenía de las profundidades del bosque. Era un sonido que no se parecía a nada que hubieran oído antes. No era humano ni animal, sino algo entre ambos, algo que parecía surgir de la misma tierra. ¿Escuchaste eso?, susurró Rubén, deteniéndose. Carmen asintió, sintiendo que el nudo en su estómago se apretaba más. El canto no solo se oía, se sentía. Era como si vibrara en sus huesos, como si el aire mismo estuviera cargado con su ritmo.
Y cuanto más avanzaban, más fuerte se hacía. Finalmente el sendero se abrió a un claro. En el centro había un círculo de piedras antiguas, cubiertas de musgo, y en medio de ellas, una figura. Era una estatua de piedra, desgastada por los años, con un rostro grotesco y la boca abierta en un grito perpetuo. Carmen se detuvo sin atreverse a entrar al círculo. «Esto no estaba aquí antes», dijo Rubén, moviendo la linterna para iluminar el lugar. «No», murmuró Carmen, sintiendo que el colgante en su mano se calentaba. «Pero es como si estuviera esperando». Rubén giró la cabeza hacia ella. ¿Esperando qué? Antes de que Carmen pudiera responder, el canto se intensificó. De entre las sombras del bosque surgieron figuras encapuchadas, portando velas. Rodearon el círculo en silencio, como si no hubieran notado la presencia de Carmen y Rubén. Las llamas de las velas parpadeaban con un viento que no se sentía, y el aire se volvió más pesado, como si una presencia invisible estuviera observándolos. Carmen sintió un escalofrío recorrerle la columna. Las figuras comenzaron a cantar de nuevo, y esta vez era evidente que el sonido emanaba de ellos. Las palabras no eran comprensibles, pero el ritmo era hipnótico. Carmen sintió que sus pies querían moverse, como si el canto la llamara a unirse a ellos. «Carmen, vámonos de aquí», dijo Rubén, agarrándola del brazo. Pero ella no se movió. Sus ojos estaban fijos en la estatua y en el colgante que seguía brillando en su mano. «No podemos irnos», dijo con voz temblorosa. «Estamos aquí por una razón». Rubén tiró de ella con más fuerza, tratando de hacerla entrar en razón. «Si nos quedamos, no saldremos de aquí. Esto es demasiado». Carmen apartó su brazo firme. «Si nos vamos ahora, todo esto seguirá ocurriendo. Más desapariciones, más gritos. No podemos simplemente ignorarlo». En ese momento, la estatua comenzó a brillar con una luz pálida. Las figuras encapuchadas levantaron las manos hacia ella, como si estuvieran invocando algo. El canto se volvió más fuerte, más profundo, y el suelo comenzó a temblar ligeramente bajo sus pies. «Carmen, por favor», rogó Rubén. Carmen dio un paso hacia el círculo, sosteniendo el colgante frente a ella. Las figuras encapuchadas no se movieron, pero sus cantos se detuvieron de repente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los ojos se volvieron hacia Carmen, aunque las figuras no tenían rostro visible bajo sus capuchas. La luz de la estatua se intensificó, y el temblor del suelo cesó. «No sé quiénes son», dijo Carmen, dirigiéndose a las figuras. «Pero sé que esto tiene que detenerse. No voy a dejar que continúe». Las figuras no respondieron. Simplemente permanecieron allí, mirándola en silencio. El colgante en su mano brilló más, y Carmen sintió que algo se movía dentro de ella, como un recuerdo que emergía de lo más profundo de su mente. Por un instante vio a su hermano, a su madre, y a sí misma, corriendo por un bosque similar. Escuchó sus risas, y luego el grito que los había separado. El eco de aquel grito resonó en su memoria, y Carmen supo lo que tenía que hacer. Levantó el colgante hacia la estatua y cerró los ojos. El aire a su alrededor pareció detenerse. La luz del colgante y de la estatua se fusionaron, llenando el claro de un resplandor cegador. Rubén apartó la mirada, cubriéndose los ojos. Cuando Carmen abrió los suyos, las figuras encapuchadas ya no estaban. El bosque estaba completamente en silencio. La estatua seguía allí, pero el brillo había desaparecido. El colgante en su mano estaba frío, inerte, como si hubiera perdido toda su energía. Rubén la miró con incredulidad. ¿Qué fue eso? Carmen guardó el colgante en su bolsillo y se volvió hacia él. No lo sé. Pero creo que hemos roto algo. Algo que estaba manteniendo este ciclo vivo. Rubén asintió lentamente, aunque sus ojos seguían mostrando incredulidad. ¿Entonces, se acabó? No estoy segura, respondió Carmen, mirando el círculo de piedras. Pero por ahora, creo que hemos detenido el grito. Con esas palabras, ambos comenzaron a caminar de regreso, dejando atrás el claro y la estatua. El bosque ya no parecía tan opresivo, aunque el aire seguía siendo frío. A cada paso, Carmen sentía que estaba un poco más cerca de encontrar las respuestas que buscaba. Pero sabía que la verdadera prueba aún estaba por venir. Capítulo 8. Silencio al amanecer. El regreso al pueblo fue lento y silencioso.
La linterna de Rubén apenas iluminaba el sendero mientras avanzaban, aún con el eco de los últimos eventos resonando en sus mentes. Carmen sentía que cada paso que daba la alejaba un poco más del peso que había cargado durante años, pero al mismo tiempo temía lo que encontraría al llegar. Sabía que el grito había cesado, pero no estaba segura de lo que significaba. ¿Había terminado realmente o solo era el principio de algo diferente? Cuando cruzaron el límite del bosque, el primer indicio del amanecer comenzaba a aparecer en el horizonte. Una débil línea de luz dorada se filtraba entre las colinas, iluminando las casas de piedra del pueblo que todavía estaban cerradas y en silencio. Las puertas seguían trabadas, las ventanas oscurecidas, como si los habitantes aún temieran salir. Pero algo había cambiado. Carmen podía sentirlo. El aire, aunque frío, parecía menos pesado, menos denso. No había rastros del zumbido que había impregnado la atmósfera antes. Rubén se detuvo frente a la plaza central y miró a su alrededor, como esperando que alguien saliera a recibirlos, a decirles que todo había terminado. ¿Qué crees que van a hacer ahora?, preguntó Rubén, rompiendo el silencio. Carmen miró las casas en torno a la plaza. No había movimiento alguno. Sacó el colgante de su bolsillo y lo observó. Ya no brillaba ni vibraba. Ahora era solo un objeto frío, un pedazo de metal desgastado que apenas reflejaba la luz del amanecer. No lo sé, respondió finalmente. Pero no creo que se atrevan a hablar de lo que pasó. Si he aprendido algo, es que este pueblo prefiere el silencio. Tal vez siempre lo ha preferido. Rubén asintió, aunque no parecía convencido. Ambos se dirigieron a la pensión. Una vez dentro, Carmen dejó el colgante sobre la mesa del pequeño escritorio y se sentó en la cama. Miró a Rubén, quien encendió la lámpara de la mesita de noche y se dejó caer en una silla. ¿Qué piensas hacer ahora?, preguntó él. Carmen suspiró. No lo sé. Siento que he cerrado una puerta, pero todavía hay muchas preguntas. ¿Qué pasó realmente con mi hermano? ¿Qué era ese grito? Incluso si lo detuvimos, no tengo todas las respuestas. Rubén asintió lentamente. Se inclinó hacia adelante apoyando los codos en las rodillas. Quizás no tengamos todas las respuestas. Pero lograste algo que nadie más se atrevió a intentar. Detuviste el ciclo. Eso significa algo, ¿no? Carmen lo miró y por primera vez en mucho tiempo, permitió que una pequeña sonrisa se dibujara en su rostro. Sí. Creo que sí. Rubén se levantó y se acercó a la ventana. Afuera, los primeros rayos del sol iluminaban las calles vacías del pueblo. Lentamente algunas puertas comenzaron a abrirse. Los habitantes salieron cautelosamente, como si temieran que algo aún estuviera acechando. Pero al ver el amanecer, sus rostros mostraron alivio, aunque ninguno dijo una palabra. Mira eso, dijo Rubén, señalando con la cabeza hacia la calle. Carmen se unió a él en la ventana. Observó cómo los aldeanos salían uno por uno, respirando profundamente, como si se estuvieran liberando de un peso invisible. Nadie los miró directamente, pero no había miedo en sus expresiones. Era una mezcla de alivio y resignación. Parece que saben que terminó, murmuró Carmen. Rubén asintió. A veces el silencio es suficiente para saber que algo ha cambiado. Ambos se quedaron allí un momento más antes de que Carmen hablara de nuevo. Voy a quedarme unos días más. Quiero estar segura de que esto no vuelve. Y quiero buscar respuestas sobre mi hermano. Si hay algo más que pueda encontrar aquí, lo haré. Rubén la miró con una mezcla de admiración y preocupación. ¿Y qué pasa si no encuentras lo que buscas? Carmen bajó la vista, pensativa. Entonces al menos sabré que hice todo lo que estaba en mi mano. Rubén no dijo nada más. Tomó su cámara y comenzó a guardar sus cosas. Para él, la historia había terminado. Había documentado más de lo que esperaba, y aunque no entendía completamente lo que había pasado, sabía que tenía material suficiente para contar una historia increíble. Pero Carmen sabía que su viaje era diferente. Para ella, esto era personal. El día avanzó lentamente. Carmen recorrió el pueblo buscando algún indicio, alguna pista que pudiera llevarla a lo que había sucedido tantos años atrás. Pero las respuestas no estaban ahí. Los aldeanos seguían reacios a hablar, y las casas guardaban los mismos secretos de siempre.
Sin embargo, cada paso que daba por las calles iluminadas por el sol la hacía sentir más en paz. Al final del día, Carmen se encontró nuevamente en la plaza central, mirando hacia el bosque que se extendía más allá de las colinas. El colgante seguía en su bolsillo, pero ya no pesaba tanto. Ahora era solo un recuerdo de lo que había enfrentado, una prueba de que había tenido el valor de enfrentarse a lo desconocido. Rubén se unió a ella poco después, llevando una taza de café en la mano. Se la ofreció en silencio y ambos se sentaron en uno de los bancos de la plaza, observando cómo el sol comenzaba a ponerse. ¿Crees que realmente terminó?, preguntó Carmen, mirando hacia el horizonte. Rubén tardó un momento en responder. No lo sé. Pero creo que hiciste todo lo posible. Y a veces, eso es lo único que importa. Carmen asintió. El sol se hundía lentamente detrás de las colinas, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Por primera vez en mucho tiempo, Carmen no sentía miedo. Sentía que aunque las respuestas completas nunca llegaran, había encontrado algo más importante, el valor para enfrentarse a su pasado y seguir adelante. Y con ese pensamiento dejó que el silencio del pueblo la envolviera, esta vez no como un recordatorio del miedo, sino como una promesa de que el grito finalmente había cesado. Gracias por ver hasta aquí. Para más vídeos como este, deja un me gusta, suscríbete al canal y comenta un tema para el próximo vídeo. Adiós.